Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Digital Bank Latam TV. Antes que todo quiero agradecer enormemente por la sintonía que hemos tenido, principalmente en YouTube, donde llegamos a más de 37.000 visualizaciones promedio en nuestros capítulos. Así que los dejamos obviamente invitados para que nos sigan en nuestras distintas redes sociales y por supuesto en UCB Televisión y YouTube. Hoy día vamos a hablar de un tema que es relevante para la economía chilena. El 65% de los empleos los producen las pequeñas y las medianas empresas en Chile. ¿Qué significa esto? Que es un desafío muy grande para este tipo de empresas, sobre todo el tema de la liquidez. Hoy vamos a conversar con expertos en herramientas de financiamiento, especialmente el factoring, que es una de las herramientas que más ha crecido el último tiempo y donde el 77% de los factoring que se realizan en el mercado chileno los toman las pequeñas y las medianas empresas. Así que si eres emprendedor, si eres pyme, no te puedes perder este capítulo donde hablaremos de qué es un factoring, en qué momento utilizarlo y si lo comparamos con otras herramientas, qué tan efectivo puede ser para el financiamiento a corto plazo de tu organización. No te separes, en un momento regresamos con nuestro invitado para comenzar a hablar de el factoring en las pequeñas y medianas empresas. Ya estamos de regreso con un invitado muy especial y en un tema que es muy fascinante, que como decía en la introducción, toca el corazón muchas veces de la economía en Chile, que son las pequeñas y medianas empresas. Quiero dar la bienvenida a Francisco Goicolea, él es gerente comercial de CFC Capital. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. No, feliz de poder ayudar a las pymes, siempre un bienvenido y agradezco mucho la preocupación de ustedes por eso, porque al final, como te digo, es un tema que hay que darle vuelta, buscar la mejor manera. Hay hartas maneras de hacer las cosas mejor, así que no, pues feliz de venir y poder ayudar. Así es, mira, yo en la introducción, Francisco, hablaba de lo importante que son las pymes, daba algunas cifras. 65% del empleo en Chile formal, más o menos lo arman las pymes, así que un motor muy importante dentro de la economía, pero aún así existen varias barreras para su crecimiento. Una de esas barreras tiene que ver con el financiamiento. Yo también hablaba que, bueno, el Estado y muchas veces la industria financiera ha entregado varias herramientas. Pero antes de entrar en ese detalle, siempre me gusta comenzar un poco entendiendo cuál es la carrera, cuál es el background de nuestro invitado, porque detrás de esa historia hay elementos muy interesantes. Entonces, mi primera pregunta ahí, Francisco, quería entender un poquito cómo tú llegas a este mundo financiero, específicamente a CFC Capital. Mira, yo partí hace mucho tiempo acá de la industria bancaria, trabajé en un banco mucho tiempo. Y después ya uno como que ya empieza a tener como otros desafíos, entonces la idea fue buscar una empresa como CFC donde pudiéramos ayudar a las pymes. Teníamos un desafío importante por delante, desarrollar. Nuestros clientes en general son clientes que parten desde muy chiquititos y los acompañamos en toda su... Y esa parte es desafiante y gratificante, cuando tú veías a los clientes que parten, como te digo, muy pequeños y empiezan a avanzar y al final... Hoy día nosotros tenemos clientes que yo ya llevo 10 años en CFC y ya tenemos clientes que hoy día son casi medianos.
Entonces es como te digo, gratificante, tenemos muy buenas relaciones, la idea es aportar en términos de asesoría, no solamente como decís tú, que es súper importante la parte de financiamiento, siempre es una parte que te aprieta cuando eres empresario, cuando buscáis, cuando querés partir, es difícil, partís con tu familia, me quedáis en tu casa, típico, pero ya cuando queréis dar un paso más importante, bueno, ahí viene todo lo que es financiamiento. Y esa parte, como te digo, desde el punto de vista comercial siempre me ha gustado, conozco muchísima gente dentro de las empresas que han partido y como digo, es gratificante verlos crecer y poder saltar estos problemas y estos obstáculos que de repente aparecen, que al final, como te digo, la idea es que uno como empresa que ofrece financiamiento te vean como un partner, al final uno pasa a ser un socio y esa parte, como te digo, es entretenida porque aprendí negocios nuevos, cosas entretenidas, así que desde ese punto de vista, como te digo, en la parte financiera y todo lo que es financiamiento ya llevo un buen tiempo y seguimos, porque lo único cierto que uno tiene en general cuando yo le digo a mis clientes es que mañana hay que trabajar de nuevo. Exacto. No se puede parar. Exacto. Oye, Francisco, interesante ese tema que tú hablas del acompañamiento, ¿no es cierto? Porque generalmente, y con todos los entrevistados que hemos tenido, siempre se habla de que se entrega un valor adicional que un producto funcional, que el factory lo puede entregar cualquier empresa. Y me alegra mucho que todos los invitados, incluyéndote, hablen de este concepto de propuesta de valor, de pasar de un producto funcional a un acompañamiento, porque al final del día eso es lo que necesitan las pymes. Yo en mi vida pasada también estuve involucrado en las microfinanzas, entonces conozco un poquito el tema y sé todo el esfuerzo que se hace, y la liquidez es un tema fundamental que a quien es dueño de una pyme, ¿no es cierto? Es un día a día de preocupación. ¿Cómo voy a financiar? ¿Cómo voy a pagar el sueldo? ¿Cómo voy a tener caja para poder afrontar el futuro? Francisco, y para quienes nos escuchan y nos ven y no entienden mucho lo que es un factoring, en simple, cuando hablamos de factoring, ¿de qué hablamos? Mira, a ver, en términos simples, tú cuando haces factoring, tú tienes una factura de algún servicio, algún producto que entregaste, que vendiste, y la cual hay un tercero que tiene una obligación de pagártela. Esa factura hoy día es un documento valorado y el cual se puede traspasar o ceder en buenas cuentas, ese es el término. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes ese documento que te van a ceder, tú te acercas a una empresa de financiamiento y le dices, mira, tengo esta factura que me la van a pagar en un plazo 30, 45, 60 días, yo te la voy a traspasar a ti y cóbrala tú, y tú adelántame ese flujo a una fecha de hoy día y tú cóbrala en 30 días más. Entonces, ¿qué pasa? Que al final no es solamente en el factoring, en el financiamiento, como decís tú, porque al final, claro, es un commodity, o sea, cualquiera lo puede entregar. Pero hay muchos beneficios para la pyme de operar con factoring. Primero, como te digo, que es una liquidez que él puede conseguir rápido, ¿ya? Hay un tema de riesgo que a lo mejor más adelante lo podemos desarrollar un poco más, donde al final lo que hace el cliente pequeño que está partiendo es un poco descansar en la mochila del que le va a pagar la factura, porque ya hay un tercero involucrado y que nosotros como empresa de financiamiento también lo vamos a evaluar a él. Claro. Por lo tanto, la carga de riesgo no va a ser solo de él. Además, lo que tú decías, y súper importante, uno está partiendo, hay que pagar los sueldos, entonces la idea también es tener el equipo humano necesario y justo, sí, pero para poder funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como empresa te prestamos todo el servicio de cobranza. No necesitáis tener una persona que esté cobrando. Nosotros tenemos hoy día sistemas digitales para cobrar y además sistemas digitales en línea, porque aquí también no se trata porque al final uno podría pensar que la empresa factoring no va a hacer el mismo esfuerzo que quería yo para cobrar, porque claro, si yo me atraso me van a cobrar la mora. Nosotros en CFC tenemos toda una plataforma digital donde el cliente tiene acceso directo todos los días a ver cuál es el estado de su factura, en qué está, qué dijo el deudor. Mira, la voy a pagar el martes, la voy a pagar el miércoles, mira, tengo un problema, me voy a atrasar 5 días. Entonces, nosotros funcionamos como concepto muy de la mano con el cliente en términos de asesoría. Después, el crédito se acaba como se paga la factura. O sea, tú se acabó, pagaste tus intereses que tenías que pagar y punto. No es lo que pasa de repente con crédito y ahí donde muchas veces hay problemas, porque obviamente nadie es experto en todos los temas. El empresario, el que parte, conoce bien su producto, pero a lo mejor no es experto en la parte legal, no es experto en la parte de recursos humanos, no es experto en la parte financiera, que es lo más importante. Entonces, eligen productos de repente que no son acorde a las necesidades. Entonces, por ejemplo, si tú te financias cada 30 días con el factoring, se acaba a partir de nuevo. No necesitáis tomar un crédito a 12 meses, que a lo mejor ya terminaste de pagar, se te acabó la factura, te demoraste
3 meses en partir y cómo pagar las cuotas entre medio. Entonces es importante en ese sentido la asesoría que podemos prestarte nosotros en términos, como digo, de elegir el producto que corresponde a tu financiamiento. Si es la liquidez, lo que tú decías, mensual, bueno, el factoring es el mejor producto, digo, porque tiene un volumen, en general la facturación es mensual, entonces tú tenés más o menos un flujo de caja establecido. Ahora, aquí también hay un tema también que es muy importante, que es la responsabilidad de las empresas más grandes a las que atienden las pymes de pagar en las fechas que Bueno, corresponden. ese es un temazo. ¿Cachai? Entonces, claro, porque uno se puede ordenar, una pyme, como si tú siempre está como pedaleando, entonces, si tú le decís un compromiso del pago a 45, que sean 60 días, pero que sea cierto, pero Claro. si a los 60 días tú le vas a decir, mira, no, te vamos a pagar en 30 días más, ya le hay un problema tremendo y hay que irlo viendo. Entonces ahí, como te digo, lo que decís tú, que es súper importante, el acompañamiento de las empresas como CFC en términos de esa asesoría para las pymes es muy importante a la hora de poderse ordenar, de trabajar y ir, como te digo, pedaleando todos los meses, porque aquí hay que pedalear todos los meses. Pues. Al final es... Claro. Francisco, y en ese sentido, cuando hablamos de MIPYME, bueno, en Chile, ¿no es cierto? Hay una definición básicamente que tiene que ver con las ventas. Con las ventas, ¿No exactamente. es cierto? Hoy día CFC Capital, ¿a dónde apunta? ¿A qué nivel de ventas? Y si es que de alguna manera los segmentan de esa forma o tienen una Sí, mira, visión distinta. Nosotros hoy día, dentro de los segmentos, nosotros tope tenemos pyme, pero de ahí para abajo nosotros atendemos a todas las empresas que están partiendo. De hecho, nosotros tenemos un producto que se llama Emprendefact, ¿Ya? que es al final para apoyar al que está emprendiendo y al que está partiendo. Nuestro Mira, qué eslogan ahí es interesante. que te financiamos de la factura número 1. ¿Me Perfecto. entendí? Mira. Entonces, ¿qué mensaje más claro de decirte, oye, ven para acá, si estáis partiendo, te vamos a financiar desde la factura número 1? Además de eso, ofrecemos, porque también hay un tema importante, sobre todo, asesoría en términos de a quién le estáis vendiendo, porque al Claro. final tú puedes partir muy bien, pero si te caíste en la primera venta, o no te pagaron, o elegiste mal, o no hiciste el análisis correspondiente, bueno, muchas veces hasta ahí no van a llegar. Exacto, Y por eso un que riesgo de quiebra importante. si tú veías, hay muchas, en el mercado de las pymes, uno ve de repente cifras como que te dicen, no, es que este año un 20% de las pymes quebraron. Es una vorágine de entrada y salida, pero así como hay 20 que quebran, hay 20 que entran también, Claro. que eso también muchas veces no se... Entonces, ¿qué hace CFC? Cuando tú quieres vender, nosotros te podemos hacer un análisis de ese deudor al cual tú le estás vendiendo. ¿Ya? Prestamos nuestra asesoría en términos de acceso a información, de e-com y todo el tema, y hacemos un análisis de la que tú estás vendiendo. Te decimos, oye, sí, mira, este deudor tiene experiencia, trabaja hace cuánto tiempo en el mercado, entonces te ayudamos también a esa parte. Además, en ese producto también tenemos asesoría legal para partir, asesoría tributaria. Yo siempre digo que esto es como que tú eres un auto, tenés 4 patas, que es la parte tributaria, Claro. la parte de recursos humanos, la parte financiera y la parte legal. Entonces, si cualquiera de esas patas se te cae, claro, tú pues, a lo mejor, si no tenés rueda de repuesto, el auto llegó hasta ahí nomás. Claro, ¿Entendí? absolutamente. Y si tenías una rueda de repuesto también, que no es la ideal, bueno, vas a poder avanzar 200 metros, pero después igual te vas a caer. Porque ¿qué pasa? Y ahí también pasan muchas cosas en términos de desconocimiento, por ejemplo, la parte tributaria. Es muy importante hacerla bien, porque el día de mañana si tenéis problemas, lo que hace Impuesto Interno te corta la facturación. Así es. Y si no tenéis facturas, tú entenderás que nadie va a operar contigo porque no le podéis vender. La parte legal lo mismo, hay que estar bien constituido. Entonces, en este producto, como te digo, nosotros buscamos asesorar al que está partiendo. Claro. No, y en ese sentido, muy importante lo que tú dices, porque son esas patas no funcionan, muchas veces no funciona por una falta de desconocimiento, digamos, ¿no es cierto? No conozco cómo se maneja y por omisión puedo cometer un error que me dañe en ese sentido Exactamente. la empresa, y que de los recursos obviamente que tiene la pyme, como tú decías, no es como una empresa grande que va a poder ahí navegar, ¿no es cierto?, en esta tormenta. La pyme muchas veces tiene que cerrar o simplemente tiene que buscar elementos que le salen mucho más caros. Sí. En ese sentido. Ese último punto que tú dijiste es súper importante porque llegamos al extremo que muchos empresarios o emprendedores cuando están partiendo incluso se financian con la tarjeta de crédito. Entonces, Lo he visto. ¿me entendí? Entonces, eso es absolutamente nefasto porque es un costo tremendo. Hay que hacer las cosas con tiempo, planificarse. Nosotros también en CFC tenemos líneas de crédito, porque aquí no se trata tampoco de ver el tema in situ cuando ya llegó la factura, buscar, porque Claro. al final buscáis mal, buscáis rápido, tenéis que tomar la decisión luego porque tenéis que cumplir con la persona que te está comprando.
Entonces nosotros tenemos líneas de financiamiento que duran 6 meses y no tienen costo. O sea, nosotros hoy día nos sentamos con un cliente, vemos, estructuramos, la línea queda vigente por 6 meses y cuando la necesite, viene y opera y en ese minuto empieza a pagar lo que corresponda. Claro. Entonces te permite de alguna manera estar preparado. Y no solamente, y aquí también hay un punto súper importante, cuando uno dice de repente en financiamiento estar preparado, uno también dice, sí, tengo que estar preparado si me va mal, ya. Pero también tienes que estar preparado si te va bien. Exacto. Porque si mañana... Si despega el negocio. Exacto, te ganáis un contrato o así la venta el año y no tenéis las lucas para hacer los productos o contratar a la gente para ofrecer el servicio, perdiste el negocio. La nomás. Oportunidad. ¿Cachai? Entonces, cuando hablamos, como te digo, estar preparado, yo siempre lo veo por el vaso medio lleno. Estemos preparados, obviamente, por si pasa algo, como la pandemia, como ayer veíamos lamentablemente lo que pasó en el norte. Hay cosas que de repente pueden pasar. Pero también preparémonos para la parte positiva. Si el negocio crece, lo que conversábamos al principio. Yo puedo partir en el garage de mi casa, puedo partir chiquitito, pero cuando yo ya quiero dar un paso importante y realmente entrar a jugar en las ligas un poco mayores, tengo que tener un partner atrás que me ofrezca financiamiento, que me ayude, que me acompañe, que me prepare para lo que va a pasar. Porque no es ningún pecado, como te decía yo, no ser experto en todas las cosas. Claro. Si uno tiene que, para eso hay gente experta en unas cosas, en otras. Apoyémonos, busquemos la asesoría y crezcamos juntos, te insisto, nosotros en CFC eso es lo más importante, nosotros y eso yo lo declaro aquí, nosotros no nos interesan los negocios de entrada y salida. A mí, nosotros nos gustan los negocios de largo plazo, acompañar al cliente, como te digo, crecer con ellos, ya cuando, obviamente que si el cliente ya vas a hacer una gran empresa, a lo mejor CFC no la hace, en fin, va a tener que ir al banco, pero qué rico, qué bueno y qué gratificante, como te digo, haber podido llegar a eso. Francisco, y en ese sentido yo al principio también daba una estadística que básicamente el 77% del factoring que se da en Chile son pequeñas y microempresas, digamos. ¿Cuáles son los rubros que más utilizan o si ustedes lo tienen identificado dentro de su portafolio? ¿Dónde son estos rubros que más trabajan? ¿Dónde ves que aporta más el factoring en ese sentido? Mira, en general es bien variopinto esto, porque al final tenemos varios rubros. Ahora, los más importantes yo diría que, por ejemplo, la construcción. Es una parte donde hay necesidades de liquidez semanales, porque generalmente la gente que construye y que tiene maestros tiene que pagar todos los viernes, porque así funciona el sistema. Entonces, la liquidez ahí es importante. Ahora, obviamente que también esa parte se ve mermada cuando la economía está más o menos, porque tú sabes que lo primero que baja es la construcción. Así que cuando la cosa está buena, y cuando la cosa está buena también es lo primero que crece. Entonces, ahí es importante. En la parte de mercado público también hay mucha pyme chica o mediana que ofrece diferentes servicios en el mercado público, de construcciones no tan grandes, no sé, por ejemplo, arreglar la cancha en un colegio, la multicancha para hacer los baños, hacer los camarines. Son pegas más o menos chicas, pero que al final son reiterativas, entonces ahí en esa parte también hay bastante negocio. También en la parte de todo lo que es climatización, todo lo que son aire acondicionado, mantención de todos los hospitales y cosas que de repente necesitan, también ahí hay un rubro importante. En la minería también hay harta pyme que opera. Nosotros tenemos productos. Ahora, porque el factoring es una gran operación o una gran manera de hacer las cosas, pero dentro hay subconjuntos que son importantes y que requieren atención diferente en términos de... Entonces nosotros hemos definido en CFC productos especializados, lo que yo te decía del Emprendefac. Después está Minefac, que es para la minería, donde hay mucha pyme, pero los negocios son más importantes, los volúmenes son más importantes, de dinero los plazos de pago son un poquito más largos. En general, las empresas mineras operan a través de una orden de compra. Primero te dicen, ok, cerramos la operación, ahí está la orden de compra, avanza el 30% y tenemos la facturación. Entonces, ¿qué pasa? Para partir, tú necesitas un capital de trabajo, necesitas un crédito, todavía no tenéis la factura. Pero sí nosotros en CFC, como te digo, lo que hacemos es adelantar parte de esa orden de compra y cuando llega la factura empezamos ya con el tema de factoring, pero tenemos un producto que te puede ayudar para partir. Y el otro está en Publifac, que es toda la parte pública, todo lo que es mercado público, y que ahí también hay un tema muy importante que son los plazos de pago. Lamentablemente... Ahí el Estado es una dicotomía, porque marca las reglas muchas veces, pero al momento de ejecutar esas reglas es más complejo. Es muy complejo, los plazos, como te digo, se alargan. Entonces,
también hay un tema importante en la asesoría, porque, claro, obviamente que si tú vas a financiar una factura de una empresa pública a 30 días, a lo mejor te va a salir más barato porque vas a pagar menos intereses en un principio. Pero la verdad es que no te van a pagar a 30 días. Te van a pagar a 60, te van a pagar a 90. Entonces, nosotros en ese sentido también asesoramos a los clientes y tenemos, y en ese producto tenemos estadísticas de pago. ¿Eh? O sea, como lo que tú decías al principio, y de ahí hay información para todo. Claro, claro. Cómo se trabaja, cómo se accede, bueno, ahí es donde uno tiene, ahí aplica las expertise de cada uno, pero nosotros tenemos ranking de pagadores, entonces le podemos decir a una pyme hoy día, oye, vaya a operar con X municipalidad, por decir cualquier cosa. Bueno, esta municipalidad paga a tal plazo, entonces no nos hagamos trampa en el solitario. Claro. Si tú quieres tomar la factura de 30 días, ya es un tema que es tema tuyo, pero yo te recomiendo que lo hagáis, por ejemplo, a 60, claro, porque el promedio de pago son 60. Tenemos información aquí, tenemos ranking de los mejores pagadores también. Mira qué interesante, ¿eh? Para poder, yo te digo, operar más tranquilo, ¿ya? Tener esa información, porque como te decía, la información es importante para todos. O sea, hoy día todo lo que es impuesto interno y todas estas cosas que están en línea, todo el acceso a la información hoy día es súper rápida. Entonces, como te digo, nosotros la condensamos, preparamos informes, ayudamos a nuestras pymes, le entregamos todos los meses un informe de cómo van las cosas. Entonces, y ahí en ese producto Publifact, entonces tenemos plazos más largos, entendemos que hay plazos más largos, estamos dispuestos a financiar más largo, a ver la situación. Entonces, la idea es ir un poquito especializándose, como decías tú, porque cada pyme es una realidad distinta. Distinta, muy distinta. Y sobre todo cuando son de rubro. Exactamente. Cada industria es una industria distinta, cada industria funciona diferente en términos de plazo, necesidad. Entonces, todas esas cosas nosotros en CFC, en nuestros 23 años, hemos ido especializándolos y creando productos, como te digo, específicos para cada necesidad. Oye, y hoy día dentro de su portafolio, porque como hablábamos hace un minuto, aquí hay una estructura y se clasifican las empresas micro, ¿no es cierto?, pequeñas, medianas. ¿Dónde está el mayor apoyo que tú visualizas con respecto a estos tres grandes mundos? Porque son realidades, como tú decías, distintas, son capitales distintos, son niveles de venta en cada uno de estos tres clasificaciones también distintas. Claro. ¿Dónde generan mayor valor? Mira, lo que pasa es que, a ver, obviamente que en la medida que la empresa va creciendo, las necesidades de financiamiento son más grandes. Entonces, si hablamos de volumen, obviamente que nuestro volumen es más grande en lo que es pymes ya más establecidas, con un peso. Si hablamos de número de clientes, ahí es donde uno puede bajar y tenemos muchos emprendedores y tenemos muchas MIPYME, que ya no un poquito más abajo. Y ahí yo te diría que los tickets promedio son menores de financiamiento, pero son mayores en términos de número de pymes que vienen. El N es mucho mayor. Exactamente. Entonces, en ese sentido, nuestro portfolio está en número de clientes, como te digo, es más fuerte en lo que es MIPYME y emprendedores, pero en volumen de operación es más grande en pymes directamente. Oye, Francisco, y también hablábamos al principio sobre esta percepción del factoring de hace un par de años atrás. ¿Cómo tú has visto esta evolución del factoring como herramienta desde la percepción de los clientes? Porque conversábamos hace unos minutos también, oye, el factoring, cuando uno hablaba de factoring hace un par de años atrás era lo último que te podía pasar como empresa y ya prácticamente era porque tenías que cerrar la puerta. Sí. Creo que hoy día esa percepción ha cambiado un poco, esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿tú crees que el mercado hoy día, los emprendedores, las pymes, entienden bien este producto? Te lo comento porque en el programa pasado, por ejemplo, hablábamos con la gerenta de transformación digital de Sura y en los seguros hay una percepción muy similar, como que las personas no entendemos el valor de los seguros, no entendemos los seguros. ¿Pasa algo similar acá en ese aspecto? Sí, yo te diría que, a ver, como si uno se va un tiempo para atrás, era como, claro, había como un mito de que el que financiaba con factoring era porque tenía problemas, oiga, es que yo me voy a financiar pero que no se entere mi deudor que yo estoy haciendo factoring. Bueno, eso es imposible porque hay una sesión de las facturas y yo lo voy a cobrar, así que no, es imposible que no se entere. Pero como dices tú, eso ha ido cambiando, hoy día hay una percepción diferente, la operación de factoring no es una operación de financiamiento como cualquier otra. Yo también sé, oye, todas las empresas, por pequeñas o grandes que sean, necesitan financiamiento. Todas acceden a financiamiento y hay diferentes herramientas para hacer ese financiamiento. Y el factoring es una más de esas, ¿ya? Que está enfocado, como hablábamos al principio, a la liquidez mensual, a operar. Entonces, no existe bajo ningún parámetro una percepción de que hoy día la empresa que hace factoring
Porque es como que me dijeran, no, es que no hace factor, pero pide crédito. No, pero es exactamente lo mismo. O sea, no, en Claro. términos de percepción, no es un tema que uno tenga que estar con problemas para hacer factoring. Ahora, la ley y todo lo que es impuesto interno, la factura electrónica, y todo esto ha ido facilitando también la operatoria en factoring. Hoy día, legalmente, ninguna empresa grande se puede negar a que una pyme haga factoring. No factoring. Eso tiene una pena legal y se puede... Entonces, esa parte también te da acceso y entender que al final, como te digo yo, la factura es un documento valorado y un documento que se puede traspasar. Entonces, bajo ese concepto, obviamente que viene aparejado de lo que es financiamiento. Si tú tienes que es como tuvieras un cheque o como que tuvieras un valevista o algo que dice, más o menos es lo mismo. Claro. Entonces, claro, la percepción, como dices tú, ha ido cambiando. Y en general hoy día se entiende, como digo, que el factoring es una herramienta de financiamiento de corto plazo, de liquidez, porque si tú querías hacer, no sé, invertir en un activo, bueno, haz un leasing, o si querías Claro. comprar una propiedad, bueno, haz un crédito hipotecario, o sea, hay diferentes. Pero en términos de liquidez y el funcionamiento mensual, el factoring es el producto que hoy día, como te digo, gracias a Dios, ese mito ya ha ido bajando y ya casi no existe. Perfecto. Francisco, está súper interesante la conversación. Te pido que hagamos un pequeño corte comercial, 1 minuto, y volvemos para seguir hablando con Francisco, gerente comercial de CFC Capital y todo lo que significa el mundo del factoring en Chile. No se separen, volvemos en 1 minuto. Ya estamos de regreso con Francisco Goicolea, gerente comercial de CFC Capital. Hemos estado hablando del factoring, de lo que significa para la pymes en Chile, las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto?, tener una herramienta que permita ayudar en su liquidez y obviamente a sobrevivir y lo más importante, a crecer. Me llamó mucho la atención lo que hablábamos con Francisco sobre este acompañamiento, porque efectivamente cuando uno tiene un emprendimiento, tiene una empresa, los sombreros son demasiados, ¿no es cierto? Y muchas veces por un tema de omisión o desconocimiento puede dañar de alguna manera el crecimiento de la empresa. Francisco, estábamos conversando un poco, ¿no es cierto?, de la percepción del mercado y de las personas con respecto al factoring. Tú me decías que ha cambiado radicalmente desde un par de años atrás. Hoy día es una herramienta estratégica incluso para financiamiento. Y en ese sentido te quiero preguntar, bueno, ¿qué condiciones, qué características tengo que tener yo como empresa para poder optar a factoring? Mira, en general, lo que conversábamos hace un rato, lo importante es tener, porque el factoring está asociado a la factura. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la parte tributaria, por ejemplo, es muy importante. O sea, ahí tú tienes que tener tu parte tributaria absolutamente ordenada, lo que conversábamos al principio. Si tú querías a lo mejor funcionar en el garage de tu casa, hacer con tu familia te va a servir, pero ya cuando querés salir al mercado, esa parte tiene que estar. Porque ¿qué pasa? Ninguna empresa va a comprarte o va a tomar ningún servicio fresco si no hay una factura de por medio. Claro. Por lo tanto, desde ese punto de vista, impuesto interno te tiene que quedar autorizado, con tus folios, tus cosas y todo tu tema, ok, para que puedas facturar. Segundo, la parte legal. La empresa tiene que estar bien constituida desde el punto de vista legal, porque para operar con factoring hay que firmar un contrato de factoring, donde dice que las condiciones de la operación, que tú vas a hacer de la factura. Entonces, para eso tiene que haber una parte legal que está. Hoy día hay montones de maneras de hacerlo bien, está empresas en un día. En ese sentido, el mercado ha ido también entendiendo todo este tema de lo que significa crear una empresa y ha ido facilitando las cosas desde el punto de vista de poder hacerlo fácil en los ámbitos como legales. La parte de impuesto interno también hoy día la página
de impuestos internos y en general, yo diría en Chile, la parte Chile, de todo sí. lo que es impuesto interno es un lujo. O sea, funciona, tendrá sus cosas, pero como cualquier, pero en términos raya para la suma, funciona perfectamente. Sí, Hay funciona mucha muy bien. asesoría, hay mucha acompañamiento también para poder hacerlo bien. Esa parte, como te digo, tiene que estar perfecta. También lo que, y lo que es el recurso humano, porque también es un tema que cuando uno trabaja con personas, generalmente hay problemas de personas, o sea, no es que hayan problemas, pero son cosas, uno trabaja con personas, tiene que preocuparse de las leyes sociales, Claro. de mantener las cosas al día. Lo que tú decías, y muy importante también, el pago de los sueldos mensuales. Todo el mundo, todos necesitamos sueldo para funcionar, para atender tu casa. Entonces, toda esa parte tiene que estar ordenada. Nosotros en ese sentido, como te digo, en esa parte, yo diría, esos requisitos no se pueden faltar. Ahora, Disculpa, te parece, ¿ustedes sí, también ayudan en ese aspecto? Cuando llega un cliente y dice, oye, mira, es que no tengo muy claro todo esto, ¿ustedes también hacen ese sí, acompañamiento sí. para que quede En el producto que te bien decía, en estructurado? EmprendeFact, ¿Ya? tenemos toda la asesoría, desde el punto de vista legal, tributario, recursos humanos, toda esa parte nosotros ayudamos, sabemos los requisitos que existen. Una cosa que también que comentábamos, dentro de los mercados que hay, en el mercado público, no es llegar también y decir, mañana yo voy a operar con empresas del Estado. No, hay que cumplir Claro, una me serie meto a la página y Exacto, hay que datos. cumplir una serie de requisitos, tener todos los certificados, funcionar, y ahí nosotros también tenemos la expertise para poderte ayudar y que cumplas con esos requisitos para que puedas operar. Entonces, en ese sentido, como te digo, la parte de acompañamiento, que es lo que hablábamos también, es muy importante. Asesorarse, buscar, lo que hablábamos, el tema de los mitos. Hoy día, como te digo, para operar con factoring, si tú tienes esa parte, ok, y puedes emitir la factura, nosotros vamos a poder tomar esa factura y nos vamos a poder ceder y vamos a operar en el financiamiento. Nosotros hoy día con todo lo que es la parte digital, también esa parte es mucho más rápida. Hoy día también hay muchos clientes de regiones que nosotros tenemos hoy día, ya no es necesario venir a firmar, está la firma electrónica, hay un montón de maneras de hacerlo mucho más fácil, pero te insisto, y lo que tú dices, hay que saber, Claro. hay que informarse, hay que buscar el que te ayude. Entonces, en ese sentido, como te digo, los requisitos yo diría que básicamente son esos. También lo que hablamos un poquito al principio, los bancos tienen su manera de operar. Así es. ¿Ya? O sea, si tú tienes un DICOM, y tampoco es un pecado tener un DICOM, si hoy día con todas las cosas que han pasado, pandemia, crisis económica, o sea, yo diría que son muy El pocas las... emprendedor, el microempresario que no tenga un DICOM, Exactamente. porque Entonces, no ha vivido exactamente, porque no ha pasado. el emprendimiento. Claro, Claro. no ha pasado. Entonces, empresas como CFC, que no estamos bancarizadas, no somos bancarios, somos más permeables en eso. Y sí entendemos y operamos con clientes que tienen DICOM, entonces tampoco es una barrera, no tengo que estar absolutamente limpio, no. Acérquense a nosotros, nuestros ejecutivos los pueden asesorar. Entonces, con eso armado, ya pueden operar. Esos son básicamente los requisitos. Como te decía yo, cada producto tiene su... Si estás partiendo con la factura número 1, también bienvenido sea, lo podemos... Entonces, hay maneras de hacerlo, no hay problema. Buenísimo. Qué interesante el punto que tocaste del DICOM. Yo me acuerdo que también en mi vida pasada en banco, era muchas veces esa discusión de, como muchas veces en la innovación se dice, oye, que del error se aprende, hay que verlo como un aprendizaje y no castigarlo. En muchas conversaciones nosotros hablábamos, bueno, si es que alguien tiene DICOM, es una oportunidad también, ¿no es cierto?, de calificarlo de buena forma, porque ese emprendedor, ese microempresario que fracasó, ¿no es cierto?, que tuvo ese dolor, ese DICOM, obviamente con un nuevo emprendimiento no va a generar el mismo error, lo más probable, o se ordene de una manera distinta. Entonces, son conversaciones que muchas veces están tan arraigadas y estructuradas, ¿no es cierto?, en la formalidad, que nos permiten tener esa otra visión, y me parece muy interesante lo que tú planteas desde esa perspectiva. Esa visión tuya es buenísima, ojalá todos la tuvieran, y es en rigor entender cómo funcionan las cosas. Como decís tú con cualquier emprendedor, casi todos te dicen, oye, partí una vez, me caí, partí 2 veces, me caí, y a la tercera le di el palo al gato y hoy día estoy... Entonces, obviamente hay que castigarlo porque hay malos negocios, o hay malas maneras de hacer los negocios. Y hay maneras de hacer los negocios bien, pero bueno, nadie está libre de que te vaya mal. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente que lo que dices tú, si alguien te fue mal, pero te pudiste parar de nuevo y partir,
bueno, La ayudemos. probabilidad de éxito es mucho mayor. Exactamente, lo que hiciste es aprender de los errores, y los emprendedores, todos sabemos cómo son, si tienen un ADN especial, le meten y están 24/7 en la oficina o en la empresa y trabajan. Entonces, obviamente que en ese sentido, y un poquito también lo que conversábamos, claro, cuando hablamos de lo que es, de este análisis que hay hoy día tan rápido en general en los bancos, claro, un ejecutivo de un banco en la pyme debe tener, no sé, 300, 500 clientes. O sea, es imposible que lo puedan atender uno a uno. Entonces, ¿qué hacen? Hacen filtros, hacen cosas más automatizadas. Pero esas cosas automatizadas no entienden. O sea, tenías el IVA postergado, no lo pagaste, para afuera. Tenías un DICOM, para afuera. Tenéis problemas con la TGR, para afuera. Entonces, todas esas pymes que tienen esos problemas del día a día, porque esa es la realidad, encuentran en empresas como CFC, como te digo, esta asesoría, este acompañamiento. Muchos clientes, eso también es importante, muchos clientes nuestros que tienen problemas, ya sea de IVA, que no saben cómo hacer un convenio de pago, que tienen problemas de TGR, tenemos muchísimos clientes que lo hemos ayudado y lo hemos vuelto a parar, lo hemos estructurado, porque también es importante decir que aquí no se trata de que impuestos internos no pagaste el IVA y te van a tirar la cadena, no, también están dispuestos a ayudar, hay herramientas y hay maneras de hacer convenios, pagarlas de a poco. Entonces, pero hay que saber hacerlo, porque obviamente que si tú haces un convenio para no pagarlo o que no vaya a poder pagar, mal favor te así, porque ya entras en una cadena. Entonces, también ahí hay una parte de asesoría importante y lo que decís tú, si uno tuvo problemas, las cosas se pueden arreglar. Las cosas se pueden volver a partir, existen herramientas para hacerlo, entonces hay que quitarse ese miedo como que. Pero es lo que pasa con los bancos, que claro, que tú llegás y estáis partiendo y te dicen, llegáis, ya, su último se iba, no, que estoy partiendo. No, que no puedo. Oiga, es que sus últimas 2 declaraciones de impuestos, no, que no puedo. Entonces, bueno, hay que entender esa realidad, pero para eso hay que sentarse y conversar con el cliente y lo que conversamos. Cada pyme es una realidad distinta, hay que atenderlas de manera distinta, hay que ver cuáles son los problemas, solucionarlos y seguir adelante. Ese es más o menos el... Francisco, y en ese aspecto, para los emprendedores, por supuesto, y para las pymes que nos escuchan, en tu criterio, ¿en qué contexto es mejor utilizar, por ejemplo, factoring? Tú ya has dado algunas luces, digamos, cuando los flujos, ¿no es cierto?, de dinero son más cortos, pero en tu experiencia en la industria financiera de años, porque hablábamos también hace un rato de que hay otros productos, los créditos, ¿no es cierto?, que tienen los bancos. Exacto. Tú mismo hablaste del ejemplo de la tarjeta, que efectivamente hay microempresarios que con la tarjeta de crédito, que es carísima, se financian. Pero en tu experiencia, ¿dónde resulta mejor el factoring comparado con la otra herramienta de financiación? Muy buena pregunta. Mira, a ver, factoring es sinónimo de liquidez inmediata. O sea, hoy día la parte más importante del financiamiento factoring es contar con las lucas en el minuto. Por eso que hoy día todo apunta a hacer la operación mucho más rápida. Tú te tenés la factura, hoy día con todos los temas que hemos conversado de información, acceso y todo, tú hoy día podés tener la plata el mismo día incluso en 6 horas o 4 horas. Todo depende cómo hayamos conversado y cómo estemos en temas de la información y el acceso que puedas darme tú. Porque hoy día en impuestos internos hay claves de acceso, claves que son consultivas y claves que son operativas. La clave consultiva, obviamente, como dice su nombre, es para que yo pueda consultar la información tuya. Entonces, en la medida que yo la tenga, hoy día un cliente entra a CFC, se enrola, nos da su clave, nosotros inmediatamente tenemos la información y nos preparamos para el requerimiento. Entonces, factoring es liquidez, rapidez. El mes a mes, lo que te decía yo, un factoring es como un crédito que parte hoy día y termina en 30 días más. Partimos de nuevo. No. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay en las otras herramientas, un crédito. Si tú podrías tomar un crédito en un minuto que la economía está más o menos, la tasa está alta, tomaste el crédito a 12 meses, ya te embarcaste por 12 meses. Si queríais financiar un tema de liquidez mensual, ¿para qué? A lo mejor en 6 meses más la tasa va a bajar, la tasa ha venido bajando ahora que la cosa se está mejorando, entonces eso te permite. Ahora, si tú quieres tomar un financiamiento de largo plazo, ya, conversémoslo, veámoslo, estructurémoslo, ¿por qué? Yo siempre le digo a los clientes, hagamos un flujo de caja. No un flujo de caja, pensar en un flujo de caja de la NASA, que no, 3 cositas, mi ingreso, mi egreso, cuáles son mis costos, si tengo alguna estacionalidad en las ventas, mi si proyección vendo a más. futuro. Exactamente, entonces, hace un flujo y con eso te proyectáis. Hay financiamientos de más largo plazo que son los créditos y que convendrá tomarlo cuando sea necesario. Si tú quieres financiar un equipo o un bien de capital, bueno, está el leasing, que te permite, que es una herramienta también, que nosotros también hacemos, que es una herramienta buenísima también, porque al final
tú arriendas, cargas Claro. a gastos, tienes un beneficio tributario, así que si me invitáis a otro programa hablamos de leasing. Hablamos de leasing entonces. Exactamente. Entonces, cada necesidad en términos de financiamiento tiene una estructura y un producto acorde para esa necesidad. Claro. Y ahí donde, como te digo yo, hay que hacerse asesorar porque son diferentes productos, diferentes condiciones, pero el factoring está pensado, como te digo, para liquidez del día a día. Rapidez, tenéis la venta, financiar la factura, aprovecháis el plazo, seguir, después te pagas la factura, vuelve, porque en general la facturación es mensual, o sea, un Claro. flujo más o menos cierto que tú tenés. Entonces, bajo ese concepto, como te digo, el factoring, yo diría, si lo tuviera que definir, es rapidez y liquidez hoy día. Me quedo con algo bien importante que tú dices, que al final estas decisiones muchas veces, no todos, pero muchos microempresarios lo toman bien a la ligera en el sentido, ya voy a tomar un crédito porque necesito dinero, digamos. Pero finalmente una decisión estratégica que afecta directamente Exactamente. a la salud financiera de tu emprendimiento, de tu organización o de tu microempresa, como la quieras llamar, digamos. Ujú. Entonces, claro, detenerse, mirar opciones, hoy día hay un montón, ¿no es cierto? Y la más adecuada para ti, yo creo que de ahí es donde Exactamente. partimos como base. Obvio, porque eso también te permite, como te decía yo, programarte mensualmente, enfrentar situaciones malas o buenas también. Entonces, toda esa parte de estructuración, lo que dices tú, súper importante. Francisco, y te quiero llevar ahora a un tema más digital, digamos. Perfecto. ¿Cómo ves tú la evolución del factoring y cómo lo han abordado ustedes de CFC Capital el tema de la digitalización? Porque tú mencionabas que también incluso tienen clientes en regiones. Entonces, ¿cómo ha aportado la digitalización a todo este mundo y especialmente a CFC? Mira, la digitalización ha aportado en varios aspectos muy importantes. Primero, diría que el acceso a la información. Hoy día lo que conversábamos, todo este tema de impuestos internos, todo está en línea, la información está ahí, es información que tú... Porque si nos remontamos a mucho tiempo atrás, cuando había una factura de papel, cuando había IVAs que uno declaraba con formulario, Sí. que eran todo físico. Iba a la esquina a comprar el exactamente, formulario. era mucho más difícil uno prever que la información fuera fidedigna, que pudierais tomar decisiones con esa información, porque eso es lo más importante, porque al final la información se traduce en tomar decisiones, sobre todo para nosotros como CFC. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día toda esa información, ese acceso a esa información digital se traduce en rapidez. Porque yo tengo acceso a esa información, la analizo rápido, tengo la factura, entonces, y tengo la certeza, entre comillas, de que la información es real, Claro. porque viene de un organismo como Impuestos Internos que maneja hoy Tiene día mucha todo en credibilidad línea. también. Exactamente, lo que hablábamos también. Entonces, es más fácil para las empresas que ofrecen financiamiento tomar decisiones. Ese es desde el punto de vista de la información. Ahora, lo que tú decís, desde el punto de vista de manejo de esa información y manejo porque como te decía yo, para un factoring tiene que haber un contrato, Claro. significa una firma. Antes era una firma física en la notaría y uno tenía que mover. Bueno, hoy día eso ya no es así. Existen plataformas de firma electrónica donde el cliente puede financiar, o sea, firmar a distancia. Entonces, obviamente que eso facilita el acceso de la gente en regiones, porque hoy día, como dicen, hoy día yo creo harto menos, pero Santiago es como Chile, Claro. pero hoy día las regiones tienen unos desarrollos importantes, hay mucha minería en el norte, en el sur, todo lo que es ganadería, lechería, salmones, entonces toda esta parte digital permite acercar a todos estos clientes a donde está, digamos, de alguna manera el centro de negocio. Nosotros tenemos agentes en regiones, en el sur y en el norte que atienden, pero en general, como digo, la parte del manejo de la toma de decisiones se hace acá. Entonces, toda esa parte digital, para ese análisis, te permite tomar mejores decisiones y tomar más decisiones, pues tener más clientes, porque como te digo, es más fácil que tenerse y para el cliente también. Eso te iba a preguntar, desde el punto de vista de la experiencia del cliente, ¿qué ha significado quizás tomar un factoring 100% online y no moverme de mi escritorio? Eso es lo que hoy día, dada la vorágine de desarrollo y todo este tema, el tiempo es plata. Entonces, pensemos antes lo que hablábamos con tu carpetita, que te tenías que pasear por 3 bancos para tratar de conseguir financiamiento o moverte. Entonces, bueno, hoy día eso ya no es así. Hoy día todo es digital, el cliente puede mostrar su información de una manera instantánea casi, porque hoy día, como te digo, realmente es así. Entonces el cliente no tiene
lo que hablábamos, los emprendedores, los empresarios generalmente son el motor de la empresa o son la empresa. ¿Ya? Entonces, obviamente que si él tiene que estar perdiendo tiempo, entre comillas, buscando ese financiamiento, bueno, dejó de hacer negocios, no lo pueden ubicar. Entonces, esa parte... Deja de vender. Exactamente, eso es lo... Y esa parte también yo te quería hacer un comentario con respecto a esto de los empresarios cuando dicen 24/7, que no tengo vacaciones, trabajo los fines de semana, que yo... Ya, y ahí también hay un tema importante en el análisis, porque no hablemos de vacaciones, hablemos de qué pasa si te enfermáis. Claro. O tenías algún problema, algún accidente. ¿Qué pasa con tu empresa? Entonces nosotros también dentro del análisis esa parte es importante, porque uno tiene que entender que la empresa tiene que seguir, aunque yo no esté como el dueño. Entonces tengo de alguna manera que delegar esa responsabilidad en una persona, en alguien que pueda, frente a un problema, no solamente de vacaciones, frente a un problema, poder seguir con la empresa, porque lo que hablábamos del factoring, esto es mensual, o cada 60 días, entonces requiere un régimen de continuidad que tiene que cumplirse. Y si la empresa depende 100% de ti, y si tú no estás y la empresa no funciona, hay un riesgo que la pyme no pueda seguir, que la pyme quiebre, claro. Y todas esas cosas también se evalúan. Entonces, ahí también un tema, retomando lo que me preguntaste anteriormente de los requisitos, yo diría que es sano que el empresario, el emprendedor tenga un backup, tenga alguien que pueda seguir con el negocio frente a una falta o alguna ausencia de él. Esa parte es importante considerarla dentro del desarrollo de tu empresa. Oye, me parece bien importante lo que tú señalas, porque nuevamente desde mi experiencia, y no sé si tú lo has visto, generalmente cuando uno habla de emprendedores o de pymes, dice, bueno, ¿quién va a seguir este negocio? Y no hay un backup. Generalmente la familia, los hijos, ¿no es cierto?, se dedican a otras cosas que es válido, pero a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba en el mundo de las microfinanzas, que era un dolor también para los pymes. ¿Quién va a continuar con esto, digamos? Cuando yo no esté o si me enfermo, lo que tú señalas, es un gran temazo en este mundo. No sé si tú con tus clientes lo visualizas de la misma manera. Sí. Ahora, en general, como te digo, los clientes nuestros, en la medida que van creciendo, porque cuando son chicos yo entiendo que puede ser una sola persona porque no da para más, pero en la medida que van creciendo, como si es tú los hijos, pero también uno no puede condicionar a tu hijo a que siga con tu negocio. Hoy día sobre todo los jóvenes tienen nosotros antes teníamos la frontera aquí con Argentina, hoy día no hay frontera, o sea, hoy día hay campo ilimitado para todo, entonces también sería feo condicionarlo, como te digo, que sea con tu negocio. Pero sí puede haber un socio, un hermano, muchas veces trabajan entre hermanos, buscan, y como te digo, en la medida que van creciendo uno se va dando cuenta que ya este concepto que estamos hablando de la continuidad del negocio se va tomando más en cuenta. O sea, yo diría que los empresarios que ya son un poquito más grandes, eso lo consideran y tienen claro que el negocio tiene que seguir, y el negocio tiene que crecer. Al final uno hace una empresa siempre con el ánimo de crecer, pues claro, no que desaparezca en un año. Exactamente. ¿Vale? Entonces, yo diría que hoy día existe una mayor conciencia, pero es un tema importante y que hay que tenerlo, como si tú, súper consciente, porque te puede dar vuelta a la empresa si es que tú no estás. Claro, eso es lo que yo de alguna manera llamo como profesionalizar el emprendimiento, profesionalizar a las pymes. Y eso es un llamado también a los dueños de soltar un poquito, ¿no es cierto? Exacto. Delegar un poco. Delegar un poco. No va a pasar nada si es que delegamos un poco, todo lo contrario, podemos tener muy buenos resultados, crecer y que esto, ¿no es cierto?, se proyecte mucho más. Francisco, y en ese sentido, ¿por qué hoy día, o cómo tú ves el futuro del factoring? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que hoy día ya está mucho más consolidado, es una decisión estratégica, una herramienta validada por el mercado, pero ¿cómo tú te imaginas el factoring en 5 años más? ¿Dónde va a estar CFC en 5 años más? No sé si tienen, no te lo he preguntado, me aprovecho ahora, no sé si tienen proyecciones de globalizarse, externalizarse y salir del país, porque finalmente lo que conversamos es una realidad también que se vive en los otros países de Latinoamérica y a veces mucho más compleja, porque en Chile igual somos punta de lanza en temas de digitalización, de bancarización, de nuestros servicios puestos internos, que es un 7 en ese sentido, pero en otros países no ocurre lo mismo. ¿Cómo se proyectan ustedes? Mira, nosotros
en Chile, como dices tú, todo lo que es la parte tributaria, digitalización y todo eso funciona muy bien. Somos, yo te diría, pioneros en términos de Latinoamérica y hay países que vienen copiándonos muchas cosas y qué bueno que nos copien. O sea, al final las cosas Exacto. buenas hay que copiarlas. O sea, no hay problema ahí en ese sentido. Y yo te diría que, a ver, hay un tema importante. La penetración hoy día del factoring en la pyme igual es baja. O sea, si tú Mira. pensáis en lo que son las pymes, yo te diría un 15% de las pymes que existen operan con factoring. Por desconocimiento, por temor, Claro. por no llegar a pedir y que te cierren la puerta en las narices, porque así muchas veces pasa. Entonces, hay un mercado todavía muy importante en Chile para desarrollar, para apoyar, para buscar. Pero obviamente que un poco lo que hablábamos de los jóvenes, claro, no hay fronteras, por final uno piensa, tú me preguntáis CFC dónde debería estar, sí, yo creo que CFC ya debería estar a lo mejor tomando una pata en otro país, buscando regionalizarse. Apoyar, como te digo, el dicho, me encanta a mí cuando dicen las pymes que son el motor de la economía, Sí, porque, y así es. Así O es. sea, eso no es una frase cliché, así es. Entonces, bajo ese punto de vista, sí, yo creo que buscar un punto en términos de regionalizarse, pero sí, nuestro foco es Chile en términos de apoyar a la pyme en Chile. Hay mucho todavía que hacer. Lo que tú planteabas, el factoring, obviamente que va a seguir tendiendo a la parte digital, va a seguir tendiendo a buscar pero yo insisto, desde el punto de vista del manejo de la información, Claro. del acceso a la información, pero ya sentarse con las pymes hoy día, porque hoy día lo que hablamos al final, todo lo que es profesionalización de las pymes también, hay un camino largo que hacer. Absolutamente. O sea, hoy día hay muchas pymes que operan informales, que no tienen... Entonces, en la medida que nosotros formalicemos y lo que tú decías, profesionalicemos el mercado pyme acá, obviamente que ese va a ser mucho más fácil el acceso, el análisis de la información, Claro. y va a permitir acceder al financiamiento mucho más fácil. Beneficioso para todos. Exactamente. Oye, Francisco, Así quiero agradecer, se nos acabó el tiempo. Estaba muy entretenida la conversación. Gracias por venir a contarnos sobre factoring, sus beneficios y cómo al final del día una decisión estratégica y básicamente lo que busca es impulsar, ¿no es cierto?, a las pymes principalmente, que es donde ustedes ahí tienen su mercado. Y quería dejar estos minutitos para que tú le puedas hablar a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Bueno, ¿dónde te pueden contactar o dónde pueden comunicarse con CFC Capital para entender más, ¿no es cierto?, sobre esta herramienta o incluso ahí poder llegar a concretar algo y apoyarlos? Agradecer a ustedes la invitación. Yo siempre destaco, encuentro muy loable la labor que hacen ustedes de apoyar a las pymes, de informar. Lo mismo que estamos hablando, tener acceso a estos tips que uno pretende ayudar, que uno pretende buscar. Así que, nada, a las pymes les digo, o sea, sigamos adelante. En nuestra página cfccapital.cl, nuestros ejecutivos están dispuestos a atenderlo sin ningún costo, asesorarlo. Y lo más importante, nosotros, insisto, lo que dije, no queremos negocios de entrada y salida. O sea, nosotros a nuestros clientes los acompañamos, los asesoramos y buscamos que crezcan, porque al final, si ellos crecen, nosotros también crecemos. Así que qué mejor manera de hacer las cosas. Así que acérquense a CFC, conversemos. Hay muchas cosas que aclarar, muchas cosas que hacer. Y todos estos programas, y por eso te digo que destacar lo que ustedes hacen, porque al final eso es lo que ayuda y lo que fomenta en rigor a la pyme, que es donde queremos trabajar todos. Así que muchas gracias y cuando quieran, vamos a analizar otros productos, otras cosas, no hay problema. Ahí tenemos pendiente el leasing que hablamos, que también tiene un mundo. En algún momento, así que ahí obviamente vamos a estar en contacto para ver cómo nos coordinamos y poder también hablar el leasing, que también es una herramienta muy importante para las pymes. Así es. Bueno, estamos finalizando este nuevo capítulo de Digital Bank Latam TV. Repasamos básicamente a grandes rasgos lo que era el factoring, cómo podíamos, ¿no es cierto?, acceder a esta herramienta y bueno, y cómo también es una decisión estratégica para poder tener flujos dentro de nuestra organización y una mejor salud financiera. Así que estamos en nuestras redes sociales, estamos también en YouTube y por supuesto recuerden que todos los sábados 20 horas por UCB Televisión van a poder ver este programa, esta entretenida conversación y bueno, y las que también vienen más adelante. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.